Damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para los seguidores de nuestras redes sociales, un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti radio online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño Divino. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Jorge, gracias a Dios por una semana más que nos permite estar aquí reunidos y pues creo que ahora es festejo pues no sé si en todo el mundo o nada más en Latinoamérica, pero se festeja el día primero, el día del trabajo, así es que pues hoy muchos no trabajaron, están en sus casitas con la familia y espero la estén pasando muy bien. Y bueno, pues muy agradecida con Dios por este día más que nos da de vida. Y vamos a empezar. Y el tema de hoy que me habló el Señor es brillen intensamente por Cristo. Ese es el tema. Brillen intensamente por Cristo. Y quiero decirles que todos tenemos la buena intención y las buenas intenciones de conducirnos en nuestra vida, lo mejor posible. Creo que todos tenemos esa intención. Todos queremos hacer lo mejor que podamos en nuestro vivir, en nuestro conducirnos con otras personas, en el interactuar con nuestras familias, en nuestro trabajo. En todas partes tenemos esa intención. Pero sabemos que tenemos un enemigo en este mundo que busca opacar esa luz en ti, ese deseo, ese anhelo, ¿verdad? De tener paz con todos, de ser feliz, de vivir cordialmente unos con otros. Y eso es lo que busca el enemigo, que no brilles, apagarte, ¿no? Apartarte de esa luz y que todos esos deseos, esos buenos deseos, ese anhelo que tienes en tu corazón de que todo fluya en armonía, en paz, pues se ve roto o quebrantado por alguna situación. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde que nos has permitido reunirnos una vez más en esta radio, Busco en ti radio, y bendecimos a todos aquellos que nos escuchan, aquellos que nos siguen por estas redes sociales y aquellos que escucharán esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo este mensaje y que sea edificación a todos los que nos escuchan. Bendecimos sus vidas y ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a sentar en uno de los versículos en Filipenses 2:12, es Reina Valera 1960, esa es la versión de Reina Valera. Y quiero hablarles que dice aquí: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso está hablando Pablo desde la cárcel en Roma a los filipenses, ¿sí? A la iglesia de los filipenses. Y quiero decirte que Pablo está diciendo, amados míos, los afirma en el amor, y él está diciendo aquí, siempre habéis obedecido. Cuando él estaba en presencia con ellos, dice que ellos siempre obedecían. Pero ahora no solamente les pedía que obedecieran, sino que ahora mucho más él no está con ellos, ¿verdad? Y que se ocupen en vuestra salvación. Y quiero decirte que cuando habla aquí que nos ocupemos, porque este mensaje es para todas las generaciones, y dice que nos ocupemos en vuestra salvación con temor y temblor. Y yo investigué qué quiere decir cuando Pablo habla del temor. Ese temor al que hace referencia Pablo es la pasión del ánimo. Eso significa en el diccionario, ¿no? Pasión del ánimo. Y muchas veces ese ánimo puede decaer por las circunstancias, por la persecución, por los problemas, por las cosas que te impiden tener esa paz, porque el enemigo va a buscar eso, ¿verdad? Que no tengas paz, que estés angustiado en las circunstancias, en las tribulaciones, en las circunstancias difíciles que atravesamos, tanto en familia como en laboral, como en salud, como en lo relacional, etcétera, porque ese es nuestro vivir en este mundo. En este mundo tendremos aflicciones, dijo Jesús, nos advirtió de eso, pero no teman. Pero muchas veces nuestros sentidos, ¿verdad? La vista, lo que vemos, lo que oímos, nos da una referencia de algo como que no tiene remedio, como que todo acabó, ¿no? Y no le vemos la salida. Y entonces aquí cuando está hablando de eso es que necesitamos estar conectados en lo sobrenatural, y eso es una lucha por eso es la batalla de la fe, ¿no? Porque esa es estar creyendo en las cosas que no se ven, sí, pero tener la convicción que será hecho.
Y entonces cuando aquí está hablando que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, y está hablando que el temor significa la pasión del ánimo. Si decae el ánimo, va a decaer todo y tú y yo no somos exceptos de eso. Dice, pasión del ánimo es lo primero que va a atacar, que nos hace huir. O sea, esa es la pasión del ánimo, lo que va a hacer cuando hay temor, la pasión del ánimo tenemos que cuidarla, ¿sí? Entonces el temor es que nos hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Entonces tú y yo tenemos que cuidar esa pasión del ánimo que tenemos en servirle a Dios, en querer hacer lo bueno, en querer brillar, en querer ser la mejor versión de nosotros alineados a la palabra. Tú y yo podemos tener buenas intenciones como humanos, pero no podemos solos. Necesitamos la ayuda de Dios en todo momento para llegar a lograr esa parte en nosotros. ¿Y qué dice aquí en la palabra? Que la cuidemos la salvación con temor. Quiere decir que huyamos, que rehusemos hacer aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. No podemos poner en riesgo eso que Dios nos dio, ¿no? La salvación. Sabemos que no la perdemos, pero podemos perder muchas cosas más, como es sus promesas, como podemos perder el propósito, ¿no? Podemos perder su cobertura, ¿sí? Estar en el lado de la oscuridad y ser presa del enemigo para cosas que ya no nos pertenecen como hijos de Dios, que es el mal camino, ¿no? Y cuando habla Pablo del temblor, sí, porque dice cuidemos la salvación con temor y temblor. El temblor es hacer una referencia al servicio con reverencia, ¿sí? Es obedecer los mandamientos de Cristo, dado que el Señor nos confió una posición especial como portadores de ministerio. Tú y yo, todos los hijos, todos aquellos que estamos creyendo en Jesucristo, tenemos, ¿verdad? Somos portadores de un ministerio, ¿sí? El ministerio de la reconciliación, de la paz, de llevar las buenas nuevas de salvación, de proclamar lo que Dios está haciendo en nosotros, darle gloria y honra a Dios de lo que está haciendo en nuestras vidas. Todo esto no es que necesitas el gran conocimiento, sino que tú des testimonio con tu vida misma de lo que Dios está haciendo contigo. Y entonces, ¿qué dice? Que tenemos que, ¿verdad? Tenemos que cuidar ese servicio, esa reverencia de obedecer los mandamientos de Cristo. Eso es. Cuando hablaba Pablo del temblor, es el servicio con reverencia, obedecer los mandamientos de Cristo, dado que el Señor nos confió una posición especial como portadores de ministerio, ¿sí? Debemos ser siempre los primeros en cumplir los mandamientos. Y vas a decir, sí, todos fallamos en los mandamientos, sí, pero cada día Dios nos va a ir dando la fuerza porque nosotros vamos a ponerle esa debilidad en la que caemos. Nosotros vamos a ponerle a Cristo esa parte débil en nosotros que nos hace caer, que nos hace, ¿cómo decirte? Fallarle y fallarnos a nosotros mismos y que nos da tristeza y queremos pasar eso. Quiero decirte que Pablo, más de 2 años, estuvo encarcelado en Roma. Su edad era aproximadamente de 62 años cuando estaba en la cima de su ministerio, que fue encarcelado. Era él el más preparado para llegar a los gentiles y a todas las clases sociales, y levantaba iglesias plantando el fundamento que es Jesucristo y las buenas nuevas de salvación por medio de la fe, ¿sí? De que era el Hijo de Dios y lo que hizo en la cruz. Yo quiero decirte que Pablo, su conversión al cristianismo fue aproximadamente a los 27 a los 31 años. Se dan cuenta, era joven todavía cuando se le apareció Cristo y cuando quedó ciego y cuando tuvo convicción de que era Jesús el Señor, ¿no? Y que se convirtió al cristianismo. Tenía esa edad, estaba joven, pero estaba muy instruido en las escrituras por Gamaliel en ese tiempo, que era un erudito de la palabra, ¿no? ¿Y qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que tú y yo muchas veces nos llama Dios temprano y no vemos, ¿verdad? Parece que no avanzamos, parece que no crecemos, parece que no sucede nada, pero está haciendo algo en nosotros. Fíjate cómo Pablo a los 27 empezó, o a los 31 por ahí, y empezó él a proclamar a Jesucristo, a dar testimonio de lo que se le apareció, de lo que hizo en él, lo que fluyó dentro de él, que hizo una restauración, una renovación de su mente, que se quitó la venda de sus ojos.
Empezó él a proclamar el que antes perseguía el cristianismo y los encarcelaba y los conducía a cárceles y hacía daño a los cristianos. Ahora él tenía que luchar contra todo eso que había sembrado en el mal camino para tener credibilidad, ¿no? Pero sus actos, sus hechos hicieron que vieran a ese nuevo Pablo, porque ya no era Saulo, ahora era Pablo, ¿sí? Ahora era Pablo, él se cambió el nombre. ¿Y qué te digo con esto? Muchas veces tú o yo nos hemos sentido encarcelados, ¿sí? Así como estuvo Pablo en la cárcel. Muchas veces tú y yo nos hemos sentido encarcelados por cosas que no edifican a nuestro espíritu y dejamos que gane terreno en nuestra alma el enemigo, ¿sí? Muchas veces en adicciones, muchas veces en pornografía, muchas veces en infidelidades, en cosas que sabes que no se alinean a Dios y que no tienes la fuerza para dejar aquel pecado, ¿sí? Y te sientes encarcelado, que no avanzas, ¿sí? Que no edifica tu espíritu, porque te puedes congregar en una iglesia, puedes tener un conocimiento, pero hay una parte de tu carne que te tiene encarcelado, que no te deja. También puede haber que el enemigo te dé un espíritu de letargo, de flojera, que ya no tienes ganas de orar, que ya no tienes, que sí oras, pero muy alejado en el tiempo, que ya casi no agarras las escrituras, que ya se te hizo un vicio el teléfono, el celular, ¿no? Las películas, las series, que te da mucho sueño cuando te propones leer la palabra, que has pospuesto proyectos y pasas tiempo pensando tanto que terminas volviendo a lo mismo, a tu celular, a la televisión, y que ya se te hace apático, que tú mismo te estás sintiendo y te ves que ya no buscas tanto a Dios. Esos son espíritus inmundos, son espíritus malignos que buscan que no seas productivo, que no leas las escrituras, que no puedas ver más allá de la palabra, que no, ¿verdad? No quiere que te levantes en ese ser que eres como hijo de Dios y conectes contigo mismo en tu vida, ¿verdad? ¿A dónde la estás dirigiendo? ¿Qué haces de nuevo en tu vida con los tuyos? Y el Señor sabe que los tiempos se están precipitando y el enemigo también. ¿Y qué pasa? Yo te digo de esto porque también en algún momento lo he experimentado. Y eso no es porque, ay, soy malo, porque no soy digno, porque ya no me ama Dios. No, es porque hay una lucha espiritual y que busca que haya esa como un adormecimiento espiritual, como sueño, como apático muchas veces, pero sabes que es una lucha y tienes que orar y pedirle ayuda que te fortalezca y tengas ánimo para levantarte, ¿sí? Y que le estés enseñando a los tuyos para los tiempos que se precipitan. Tú lo que tienes es un tesoro y tienes mucha autoridad para compartir y para derribar fortalezas que quieren atacar a tu casa, a tu familia, y que ores por los tuyos. ¿Sí? ¿Qué te está impidiendo que conectes con tu Creador, tu Padre? ¿Qué deseas, verdad? ¿Qué hay en tu corazón? Porque Dios desea que entres en oración, en intercesión y seas fortalecido, fortalecida en el Espíritu, porque el tiempo está cerca y los demonios quieren tenerlos entretenidos. Y Pablo nos muestra otra forma, ¿sí? Pablo estaba encarcelado, literalmente estaba en una cárcel y él podía verse ¿cómo se llama? Dormido y descansar y estar quejándose y pensando como un ser humano normal, como tú y yo si caemos en una cárcel, ¿no? A lo mejor pobrecito de mí, yo no me lo merecía y esto y el otro y anhelando lo que pudiera ser, pero ¿sabes qué? Pablo no hacía eso. Y el enemigo siempre va a buscar callar tu voz porque sabe que tu voz tiene autoridad sobre los poderes del maligno. Pablo, a pesar de estar preso, en lugar de quejarse, como les comentaba, expresaba agradecimiento por el afecto y los recordaba a los filipenses todo el apoyo económico que la iglesia de Filipos le habían dado durante su segundo viaje misional. Su enfoque era en lo bueno, en lo que él les edificaba. O sea, esa carta que él escribía era para alentarlos, para agradecimiento. Nunca hablaba de él, de sus quejas, de lo que sufría, del frío que estaba allí, de que estaba húmedo, de que no se quejaba nada de eso. Pero ¿sabes qué? Él los alentaba porque él estaba a punto, porque
por lo que estaba a punto de sucederles. Pablo sabía que al estar él encarcelado podría decaer el ánimo de sus soldados espirituales, ¿sí? Y los animaba a unirse más que nunca y los afirmaba con seguridad que nada puede arrebatarlos del gozo que tenemos en Jesús. Hay gozo en medio de los conflictos más dolorosos. Sí hay gozo. Hay gozo cuando se sirve con un espíritu de humildad. Hay gozo cuando se conoce y se da a conocer a Jesús. Sí, junto con sus incomparables bendiciones. Eso hay gozo. Muchas veces podemos estar viviendo circunstancias difíciles, pleitos, contiendas, contrariedades en tu trabajo, en tu familia, pero ese estar compartiendo de ese Cristo vivo, de sus bendiciones, de estar en unánimes, ¿verdad? Que estar caminando nos da contentamiento, ¿sí? Y cuando estás compartiendo hay gozo y caminamos en contentamiento y gratitud a pesar de todo lo que podamos vivir. Yo te quiero decir que la iglesia de Filipos era una iglesia fuerte espiritualmente y fue la primera iglesia que fundó Pablo y siempre lo apoyaron económicamente. Mas Pablo sabía que había doctrinas que querrían entrar como verdades y que habría persecución. Era necesario mantenerse como soldados de la fe, cuidando la sana doctrina. Es lo mismo que pasa ahorita. ¿Sabes qué? Está habiendo mucha gente cautivada en prisiones. Y no te estoy hablando de gente que está en el mundo que a lo mejor no tiene una relación con Dios. Aquellos que quieren tener una relación con Dios, aquellos que ya son hijos de Dios, aquellos que han aceptado a Cristo, están viviendo situaciones difíciles con hijos que se fueron al mundo, con hijos que a lo mejor están en drogas, con pastores que a lo mejor sus hijos están haciendo lo contrario de lo que predican en un púlpito, pero aún así con su dolor, en su corazón destrozado, tienen una esperanza en Cristo, siguen orando y peleando la buena batalla de la fe por sus hijos, ¿sí? Igualmente estamos tú y yo, muchas veces estamos aquí compartiendo, buscando, congregándonos y estando en servicio en la iglesia y tenemos un yugo desigual en nuestra casa, ¿sí? Que está peleándonos porque nos quieren impedir que vayamos al camino de la luz, pero ¿saben una cosa? Sí nos tenemos que sujetar, pero aquel que te impida ir en el camino de Dios, tú no te puedes sujetar a alguien que te impide crecer, que te impide caminar, porque la salvación es personal, ¿sí? Yo te quiero decir, Pablo fue un ejemplo de gozo en medio del sufrimiento. Él tenía gozo en medio del sufrimiento y tú y yo como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir en el gozo, que no nos robe el gozo el espíritu maligno. Sí, ese gozo que tenemos al compartir, porque cuando compartes se olvida todo lo que tú puedes vivir de sufrimiento, de tus carencias, de tus vacíos, de lo que todavía Dios no te ha no te ha dado una respuesta, ¿verdad? Pero aún así sabes que Él está en control y te viene esa paz, esa esperanza, ese consuelo de Él. ¿Y qué te quiero decir? Pablo fue un ejemplo de gozo en medio de sufrimiento y guió a los filipenses en una situación de persecución. Y muchas veces tú vas a ver a tus líderes, a tus pastores que te están guiando, ¿no? En un camino donde te está alertando, donde te está guiando, donde te está dando palabra de vida, donde te está dando alimento. ¿Por qué? Porque hay persecución espiritual. Hay una opresión demoníaca en las familias de la tierra, en la unidad familiar, en los principios bíblicos, en todo lo que Dios estableció como bueno, el mundo lo está tornando para malo. Y hay una instrucción de todos aquellos pastores, apóstoles que están compartiendo a la iglesia y que no sabes tú lo que están viviendo. A lo mejor están en encarcelamiento por situaciones externas que él no tiene el control, que es algo que solamente a Dios le pertenece, como cambiar a personas. Nadie puede cambiar a una persona y puede ver a alguien que está a tu alrededor que está impartiendo palabra, que está sirviéndole a un Dios vivo, mas sin embargo hay encarcelamientos en cuestiones de cosas externas que no tiene el control ese siervo de Dios, pero que está en esa conexión, sigue aún compartiendo aún con su sufrimiento y guiando a otros, ¿verdad? Para que puedan salir adelante y no caigan presos. ¿Y qué te quiero decir? Pablo les advertía esa persecución y su gozo era el producto de su unión con Cristo. Ese era el gozo de Pablo,
que a pesar de todo, él tenía esa unión con Cristo, de su comunión con otros cristianos y de la promesa de la resurrección. Eso es lo que hablaba Pablo. Pablo entendía muy bien la estrategia de Satanás para callar nuestras bocas. Eso es lo que va a buscar el enemigo, que por tristeza, por lo que estés viviendo, ya dejes de proclamar a Cristo. Cuando tú proclamas a Cristo, te vivificas internamente y te levantas en una autoridad mayor contra las huestes de maldad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el enemigo quiere, que no te levantes en esa autoridad. Por eso busca callar tu boca, ¿sí? Que no hables de lo que habla Dios. Hablamos por el espíritu, esos malignos nos saturan nuestra mente, los pensamientos, y lo permitimos muchas veces, ¿verdad? Para hacernos aliados a la oscuridad. Es decir, nos empieza a dividir del reino de Dios, nos empieza a dividir hablando las cosas del reino y luego de repente estamos hablando las cosas del reino del maligno y empezamos a hablar queja, derrota, muerte, imposibilidad, juicio. Te quiere llevar mentalmente fuera de la fe y que tus mismas palabras le den al maligno actas legales para obrar contra ti. Y eso es verdadero. Y muchas veces Dios nos ama tanto, pero estamos obrando a favor de la oscuridad. ¿Por qué? Porque dejamos anidar en nuestros pensamientos y hay una guerra, hay una lucha y esa lucha se cae, se derriba cuando vas a la palabra, cuando te hincas en la presencia de Dios y clamas a Dios, porque está viendo una situación donde necesitas que venga la paz, que venga el ayuda del Espíritu de Dios con fuerza, con poder. En Filipenses 2, 14, 15 dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2, 14, eso dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y yo quiero decirte, cuando está hablando hace todo sin murmuración y contiendas, es que sabía que una de las maneras de división es esa parte, que empezamos a murmurar. Y eso muchas veces como seres humanos lo tenemos. Y es que no es crítica, es una crítica constructiva. Y es que no es que esté dando juicio, pero estamos hablando. Entonces eso es algo que nuestra boca, ¿verdad? Se jacta de grandes cosas, pero nuestra boca nos lleva a atarnos. Entonces, aquí Pablo nos hace esto a los filipenses y eso a la iglesia también a nosotros, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Sin mancha. Entonces, para que seamos sin mancha, es que tenemos que estarnos examinando lo que está pasando, estar conscientes de lo que estamos pensando y hablando, ¿sí? Y está hablando de una generación en medio de una generación maligna. Estamos en el medio de una generación maligna y perversa, lo que está pasando en el mundo, de la cual dice resplandecéis como luminares. Y yo busqué el significado de luminares y son personas de mucha virtud. Son personas de mucha virtud, ciencia o sabiduría. Un astro que despide luz. Eso es lo que somos nosotros. Luminares quiere decir eso. Somos personas con mucha virtud, porque estamos pegados a la fuente que es Cristo. Y si nosotros estamos permaneciendo en esa palabra, estamos viviendo cosas distintas a lo que el mundo está viviendo. Estamos teniendo una lucha interna, por obedecer, por no dejarle rienda suelta a lo que sentimos o pensamos en nuestra naturaleza que se quiere revelar, sino someter esa rebeldía a la obediencia. ¿Qué te quiero decir? Tú y yo como hijos de Cristo, como familia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, es tiempo de estar en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, como le pedía Pablo a los filipenses, unánimes, unidos por la fe del evangelio. Y no nos dejemos, ¿sí? No nos dejemos intimidar, no nos dejemos intimidar por los que se oponen. Hay mucho trabajo que hacer en nuestro interior, primeramente. Quiero decirte que primero nosotros vamos a estar empezando a desarrollar los dones espirituales, porque vamos a empezar a servirle a Dios, a hacer las cosas que Dios propuso para nuestras vidas, ¿sí? Y que lo que va a hacer primero es trabajar los dones espirituales que tenemos. Y no tengas miedo de atreverte a usarlos, no dudes de los dones que tú tienes, atrévete a usarlos. Porque cuando tú los empiezas a desarrollar, va a veces que te vas a equivocar, pero va a haber veces que vas a ver sorprenderte cuando tú puedes hacer un milagro, cuando tú puedes liberar a un demonio,
cuando tú puedes dar vida a alguien que murió, ¿sí? Tú te vas a sorprender, pero tienes que practicar y darle rienda suelta a esos dones que Dios te dio. Y de allí va a empezar a desarrollar en ti los frutos, ¿no? Del Espíritu que ya están dentro nuestro y que debemos también practicarlos. Y ahí interviene la actitud, los frutos, es algo que a Dios le interesa más que los dones, porque los dones son algo que Dios lo hace, no lo haces tú. Tú eres un vehículo, un instrumento para fluir Dios, pero los frutos requieren de tu fuerza, de tu voluntad, de tu libre albedrío. Los frutos están en ti y están dentro nuestro y debemos practicarlos. Y ahí interviene la actitud que tomamos día a día en tu vida práctica, en tu entorno y en situaciones, con la actitud y con una actitud correcta, ¿no? Y quiero decirte que con la actitud no se nace, se hace. E interviene tu voluntad y perseverancia. No te naces, eso quiere decir, no es una aptitud, es una actitud. Y la actitud no se nace con ella. Se hace a través de que empieces a practicar, interviene tu voluntad y tu perseverancia. Y eso es lo que vamos a sorprendernos, porque podemos jactarnos en la iglesia, que Dios nos usa, que compartimos, que gente se convierte y creemos que somos nosotros. No, Dios le interesan los frutos, no importa lo que tú hagas con sus dones, porque Él lo está haciendo, eso proviene de Él. Lo que le importa son los frutos, eso que tienes que trabajar, como la paciencia, el amor, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, todos esos frutos que están en Gálatas. Eso es lo que le interesa a Dios, que demos fruto, porque eso es un verdadero corazón hecho de carne, nuevo, donde Dios verdaderamente ve a un hijo que le ama porque le obedece. Efesios 4, 31, 32 dice así: dejen de estar tristes y enojados, no griten e insulten a los demás, dejen de hacer el mal, por lo contrario, sean buenos. ¿Qué te estoy diciendo? Eso es el fruto. Ese es el fruto, el que no estés triste, no estés enojado, no grites, no insultes. Eso es parte de que estás trabajando el fruto. Dejen de hacer el mal, es parte del fruto. Sean benignos unos con otros. Por lo contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Qué te estoy diciendo? Tú y yo tenemos unas batallas tremendas ahorita en este tiempo, en diferentes formas, pero tenemos que afirmarnos en las cosas verdaderas, en lo que dijo Dios y declararlas por fe, porque muchas veces nos estamos afirmando en lo que estamos viviendo, en lo que estamos viendo, el derrota, en todo, y estamos afirmándonos ¿cómo decirte? Quedándonos presos en la misma situación. Y entonces ese no es el lenguaje de Dios. Estamos hablando un vocabulario del reino, un vocabulario en que hablamos como hijos y hablamos como terrenales y hablamos como el enemigo nos dice, y hay una mezcolanza, pero cuando hablamos el lenguaje, vamos a hablar lo que Dios dijo por fe, por fe. No es que ya sea hecho, sino por fe. En Filipenses 3:7 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he tenido como pérdida por amor a Cristo. Hoy quiero decirte que tú y yo vamos a tener pérdidas, ¿sí? Y que antes a lo mejor pensábamos eran ganancias, eran algo que me hacía feliz y no entendíamos. Pero muchas veces Dios nos va a llevar a un camino donde las vamos a tener por pérdida, por amor a Cristo. Hoy por hoy he aprendido que nada viene de Lorena, que lo que a mí me toca, ¿verdad? Es ser honesta y leal con mi padre y reconocer la intimidad en pláticas con él, cuando ando en la cocina, cuando ando lavando, cuando ando en el carro, o en lo secreto, en oración con Dios, reconocer lo que se me desalinea en mí, lo que se desalinea en mí y que no se alinea a su palabra, y pedirle ayuda, que me sane, porque antes yo no me podía ver, pero ahora sí me puedo ver a la luz de la palabra, porque tengo un espíritu, que es el Espíritu de Dios, que me alumbra mi interior y me hace ver lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo me permito, ¿verdad? Querer hacer. Y quiero decirte que yo le pido esa ayuda, que me sane, que me limpie con su sangre. Y quiero decirte que hay cosas de ti, de mí, que van a querer salirse del camino, de la luz, y que necesitamos la sabiduría de su amor para amar a otros desde su perspectiva y para amarnos, ¿sí? Cuando estaba en el mundo sin Cristo, ni siquiera percibía que tenía dolor o vacíos en mi corazón. No veía el pecado, no veía mis errores, el comportamiento,
no discernía nada, no podía verme, no tenía dirección en mi vida, no tenía propósito, porque mi conciencia estaba inerte en parte. Estaba como apagada, como muerta, como dura a lo mejor por todo lo que había vivido. No contactaba con mi sentir, con mi interior. Digo, sí tenía mis hijos, los amo y viví cosas hermosas y todo, muchas cosas hermosas, pero estoy hablando aquí en mi interior, personalmente. Eso que tienes cuando se enciende la luz de Cristo. Y entonces, ¿cómo decirte? No podía sentir en mi interior. Disfrutaba de cosas, momentos, pero no entendía ese lenguaje del reino de Dios. Y Jesucristo vino a despertar en mí esa necesidad, ¿verdad? Esa necesidad que llegado el momento, no sabía ni qué era lo que necesitaba. Había llegado mi tiempo solamente de nacer de nuevo en Cristo y ha sido procesos, o sea, llegó Cristo a mi vida y llegó en el momento correcto y empezó a haber procesos en mi vida donde ¿cómo se llama? No sabía qué estaba sucediendo, pero sabía que algo estaba haciendo Dios en mi vida porque tuve ese encuentro con Él. ¿Y qué te quiero decir? Han sido procesos donde, según yo, tenía ganancias, pero edificadas sobre la arena y fueron quitadas cosas que sin saberlo destruían a mi persona, mi integridad emocional, mi dignidad y disminuían mi autoestima. Y no solo veía, y no lo veía, que es lo peor, hasta que a poco la luz me fue llevando a una mayor luz y lo solté. Fue doloroso ese proceso de rompimiento. ¿Y cuántas veces, verdad? ¿Cuántas mujeres, hombres pasan por esas separaciones, rompimientos de parejas, de matrimonios? Porque ese otro no quiso nada con Dios o no se alineó en ese caminar contigo y tuviste luchando por años creyendo que Dios iba a hacer el milagro y una y otra vez iba peor las cosas, una y otra vez era más oscuridad y cada vez Dios decía, ahí no te quiero. Y muchas veces tú estás viviendo esto aferrado, querer tener algo que Dios quitó de tu vida. ¿Sí? Pero que eso te seguía denigrando, ¿sí? Te sigue quitando integridad de lo que ahora eres en una nueva identidad como hijo y como hija, ¿sí? Pero eso es necesario y nos está llevando a una sanidad, a un depender del Padre, para que el Señor sea quien nos guíe en su amor y sabiduría, para seguir sobreedificando en el fundamento que es Cristo Jesús, sirviendo en el ministerio que fue llamado, que fuiste llamado y llamada. Nuestro Padre es un Dios soberano y sigo orando y debemos seguir orando por las personas que están guiados por las pasiones de la carne, para que les resplandezca la luz de Cristo y les dé vida nueva y llenura del Espíritu Santo. Y sé que así será porque Dios los ama también. Dios vino a los enfermos, no a los sanos. Tú y yo ya estamos siendo sanados, estamos siendo alineados, pero hay otros que todavía están en el camino. Pablo empezó a los 27 años, sí, a los 31 en su caminar en Cristo. Hoy estoy segura que como ser humano, tú, procesos naturales de renuncia y formación de carácter como tú o como yo, aunque se enamoró de Cristo, Pablo no volvió atrás en su caminar. Fue perseverante en continuar en su comunicación con el Espíritu Santo. Halló favor en Dios, dándole sabiduría y revelación de los misterios de lo que nos adentrarían a la Escritura para estar en estos tiempos. Hoy me doy cuenta que mis oraciones también son guiadas por su Espíritu en mí y me sorprende cómo quita aquellas cosas de mi camino que podían seducirme al pecado o hacer según mi voluntad, porque se las he puesto en sus atrios, ¿sí? He venido a orar y eso es lo que quiero decirte, que nadie calle tu voz, que Jesucristo es el Señor, comparte el Evangelio, su fidelidad de su amor y protección, su sanidad, su provisión, su fuerza, su poder, su Espíritu Santo guiándote. Y esto te vivificará interiormente y te levantará a una mayor autoridad. Abre tu boca, que no dejes que calle en tu boca. Dios muchas veces te va a quitar cosas, va a parecer que estás en una cárcel, pero en todo momento Él tiene un propósito y siempre va a ser para el bien tuyo, para el bien mío, para la honra y la gloria de Él, para la extensión de su reino. Sí, hoy vamos a orar. Por nada estés afanoso, hermano mío. Por nada estés afanoso, si no sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Conéctate a Cristo, háblale a Él. Esa es la solución. La oración abre puertas del cielo
y verás su gloria y su reino establecido en tu vida y en los tuyos. Bendiciones. Adiós.